El mar de Galilea, un espejo de plata bajo el sol, reflejaba el cansancio de Simón Pedro. Las redes vacías, el sudor en la frente, la frustración de otra noche sin pesca. Pero esa mañana, un hombre desconocido le ordenó echar las redes una vez más. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos capturado nada», respondió Pedro, con esa mezcla de escepticismo y respeto que solo los pescadores conocen. Sin embargo, obedeció. Y entonces, el milagro, las redes se llenaron hasta casi romperse. Fue en ese instante cuando Pedro cayó de rodillas, abrumado por la presencia divina. «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», murmuró. Jesús, con una mirada que traspasaba el alma, le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así comenzó todo. Pero la historia de Pedro no es solo de milagros, sino de contradicciones. De un hombre que caminó sobre el agua y luego dudó, que confesó a Cristo como el Mesías y luego lo negó 3 veces. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, terminara negándolo en el patio del sumo sacerdote? La respuesta no está en la debilidad, sino en la complejidad humana. Pedro no era un traidor, era un hombre. Y en esa humanidad, en esa lucha entre el miedo y la fe, reside la grandeza de su testimonio. Porque al final, no fue su caída lo que lo definió, sino su arrepentimiento. Como escribió el profeta Isaías: «Aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve». Pedro, el pescador, el apóstol, el traidor, el arrepentido. Su historia no es un relato de perfección, sino de redención. Y en eso, todos nos vemos reflejados. La noche en la que Jesús fue traicionado, el aire olía a traición y a miedo. Pedro, el mismo que había jurado seguirlo hasta la muerte, se encontró temblando junto a un fuego en el patio del sumo sacerdote. 3 veces le preguntaron si era discípulo de Jesús, y 3 veces negó con la voz quebrada. No fue un acto de cobardía común, sino el colapso de un hombre que había puesto toda su fe en un maestro que ahora colgaba de una cruz. El gallo cantó, y las palabras de Jesús resonaron en su mente: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». La culpa lo consumió como el fuego que calentaba sus manos. Pero la historia de Pedro no termina en la traición. Hay algo más profundo en su caída, algo que lo acerca a cada uno de nosotros. Porque Pedro no fue solo un traidor, fue un hombre que, a pesar de su fracaso, se levantó. El mar de Galilea, un espejo de plata bajo el sol, reflejaba el cansancio de Simón Pedro. Las redes vacías, el sudor en la frente, la frustración de otra noche sin pesca. Pero esa mañana, un hombre desconocido le ordenó echar las redes una vez más. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos capturado nada», respondió Pedro, con esa mezcla de escepticismo y respeto que solo los pescadores conocen. Sin embargo, obedeció. Y entonces, el milagro, las redes se llenaron hasta casi romperse. Fue en ese instante cuando Pedro cayó de rodillas, abrumado por la presencia divina. «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», murmuró. Jesús, con una mirada que traspasaba el alma, le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así comenzó todo. Pero la historia de Pedro no es solo de milagros, sino de contradicciones. De un hombre que caminó sobre el agua y luego dudó, que confesó a Cristo como el Mesías y luego lo negó 3 veces. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, terminara negándolo en el patio del sumo sacerdote? La respuesta no está en la debilidad, sino en la complejidad humana. Pedro no era un traidor, era un hombre. Y en esa humanidad, en esa lucha entre el miedo y la fe, reside la grandeza de su testimonio. Porque al final, no fue su caída lo que lo definió, sino su arrepentimiento. Como escribió el profeta Isaías: «Aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve». Pedro, el pescador, el apóstol, el traidor, el arrepentido. Su historia no es un relato de perfección,
sino de redención. Y en eso, todos nos vemos reflejados. Cuando Jesús resucitó, lo buscó. No con reproches, sino con una pregunta que lo sanó: Pedro, ¿me amas? Y en ese amor, el pescador se convirtió en roca, en pilar de la iglesia. El mar de Galilea, un espejo de plata bajo el sol, reflejaba el cansancio de Simón Pedro. Las redes vacías, el sudor en la frente, la frustración de otra noche sin pesca. Pero esa mañana, un hombre desconocido le ordenó echar las redes una vez más. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos capturado nada, respondió Pedro, con esa mezcla de escepticismo y respeto que solo los pescadores conocen. Sin embargo, obedeció. Y entonces, el milagro, las redes se llenaron hasta casi romperse. Fue en ese instante cuando Pedro cayó de rodillas, abrumado por la presencia divina. «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», murmuró. Jesús, con una mirada que traspasaba el alma, le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así comenzó todo. Pero la historia de Pedro no es solo de milagros, sino de contradicciones. De un hombre que caminó sobre el agua y luego dudó, que confesó a Cristo como el Mesías y luego lo negó 3 veces. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, terminara negándolo en el patio del sumo sacerdote? La respuesta no está en la debilidad, sino en la complejidad humana. Pedro no era un traidor, era un hombre. Y en esa humanidad, en esa lucha entre el miedo y la fe, reside la grandeza de su testimonio. Porque al final, no fue su caída lo que lo definió, sino su arrepentimiento. Como escribió el profeta Isaías: «Aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve». Pedro, el pescador, el apóstol, el traidor, el arrepentido. Su historia no es un relato de perfección, sino de redención. Y en eso, todos nos vemos reflejados. La noche en la que Jesús fue traicionado, el aire olía a traición y a miedo. Pedro, el mismo que había jurado seguirlo hasta la muerte, se encontró temblando junto a un fuego en el patio del sumo sacerdote. 3 veces le preguntaron si era discípulo de Jesús, y 3 veces negó con la voz quebrada. Pero la historia de Pedro no termina en la traición. Hay algo más profundo en su caída, algo que lo acerca a cada uno de nosotros. El mar de Galilea, un espejo de plata bajo el sol, reflejaba el cansancio de Simón Pedro. Las redes vacías, el sudor en la frente, la frustración de otra noche sin pesca. Pero esa mañana, un hombre desconocido le ordenó echar las redes una vez más. «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos capturado nada», respondió Pedro, con esa mezcla de escepticismo y respeto que solo los pescadores conocen. Sin embargo, obedeció. Y entonces, el milagro, las redes se llenaron hasta casi romperse. Fue en ese instante cuando Pedro cayó de rodillas, abrumado por la presencia divina. «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador», murmuró. Jesús, con una mirada que traspasaba el alma, le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Así comenzó todo. Pero la historia de Pedro no es solo de milagros, sino de contradicciones. De un hombre que caminó sobre el agua y luego dudó, que confesó a Cristo como el Mesías y luego lo negó 3 veces. ¿Cómo es posible que el mismo hombre que juró seguir a Jesús hasta la muerte, terminara negándolo en el patio del sumo sacerdote? La respuesta no está en la debilidad, sino en la complejidad humana. Pedro no era un traidor, era un hombre. Y en esa humanidad, en esa lucha entre el miedo y la fe, reside la grandeza de su testimonio. Porque al final, no fue su caída lo que lo definió, sino su arrepentimiento. Como escribió el profeta Isaías: «Aunque vuestros pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve». Pedro, el pescador, el apóstol, el traidor, el arrepentido. Su historia no es un relato de perfección, sino de redención. La noche en la que Jesús fue traicionado, el aire olía a traición y a miedo. Pedro,
El mismo que había jurado seguirlo hasta la muerte, se encontró temblando junto a un fuego en el patio del sumo sacerdote. 3 veces le preguntaron si era discípulo de Jesús, y 3 veces negó con la voz quebrada.